El costo de la doble carga de la malnutrición. Presentación realizada por David Salazar Soto para Francisco Minor Reyes, Centro de Lenguas Extranjeras, Bilearning Aragón, comprensión de textos en inglés. Introducción. La desnutrición y la obesidad están presentes en la mayoría de los países periferia. Como es de esperarse, en América Latina son un problema no solo de salud pública, ahora forman parte de un problema tanto social como económico, pues las consecuencias de estas dos formas de malnutrición se han visto reflejadas en un impacto social, la mortalidad, morbilidad y educación, y un impacto económico que repercute a la salud y a la productividad. Temas a abordar. En la presente daremos un resumen del estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y del Programa Mundial de Alimentos respecto al análisis de 3 países muestra de América Latina: México, Ecuador, Chile, en función de la malnutrición y sus consecuencias. Efectos de la malnutrición. Costos altos. Por un lado, tenemos un ambiente de mayor uso de recursos y una productividad baja en color rojo. También afecta directamente al trabajo debido al alto ausentismo y a la educación debido a un rendimiento inferior. También existe una mortalidad prematura alta, enfermedades relacionadas con la obesidad, que es la morbilidad asociada, y el estigma y discriminación hacia las personas que padecen estas dos formas de malnutrición. Hay que recordar que existe una malnutrición debido al exceso, que es la obesidad, y una malnutrición debido al déficit, que es la desnutrición. Ambas se consideran malnutrición. Mientras crece la economía y la población envejece, las enfermedades infecciosas y la desnutrición materna e infantil tienden a desaparecer, al tiempo que predominan la obesidad y las enfermedades no transmisibles, como lo podemos apreciar en la siguiente gráfica. Cabe mencionar que la situación específica varía según el país. Sin embargo, en líneas generales, las tendencias son las mismas. En Ecuador, el 24% de los niños menores de 5 años sufren un retraso en el crecimiento debido a la desnutrición, mientras que en México el porcentaje es de 13.6%. En Chile, país de ingresos altos, la desnutrición se considera erradicada, pero el problema de malnutrición por exceso, es decir, por obesidad, tiene a estos 3 países envueltos a tal grado que cada 2 de 3 habitantes padece sobrepeso u obesidad. A continuación, podemos observar en las siguientes gráficas que Ecuador, México no han podido erradicar la desnutrición, y de color rojo en líneas punteadas está la erradicación, cuyo único país es Chile y está en color azul. En la siguiente diapositiva podemos observar la diferencia entre el sobrepeso y obesidad. Cabe mencionar que el sobrepeso es antes que la obesidad, esto de acuerdo a la siguiente tabla de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en base al índice de masa corporal. El índice de masa corporal se calcula entre el peso en kilogramos entre la estatura al cuadrado en metros. La clasificación es la siguiente: insuficiencia ponderal menos de 18.5, intervalo normal de 18.5 a 24.9, el sobrepeso mayor o igual a 25, preobesidad 25 a 29.9, obesidad
mayor o igual a 30, obesidad de clase 1 30 a 34.9, obesidad de clase 2 35 a 39.9 y la obesidad de clase 3, que es mayor o igual a 40. En la siguiente gráfica podemos observar a los tres países antes mencionados, Chile, Ecuador y México, y su comparación respecto a un año base con un año un poco más reciente. Chile, podemos notar que en 2003 tenía un sobrepeso del 40% y de 2010 a 2011 reduce su sobrepeso, pero aumenta su obesidad. En Ecuador podemos mencionar que aumenta su sobrepeso y aumenta su obesidad. En México observamos que el sobrepeso del 2006 al 2012 se vio reducido, pero su obesidad aumentó. Impacto social. Por si fuera poco, la malnutrición tiene consecuencias negativas significativas para la morbilidad y la mortalidad, el rendimiento académico, la inclusión social y laboral y la productividad. Impacto económico. Los costos más notables de la desnutrición, es decir, la baja nutrición, son pérdida de productividad, muerte prematura, reducción de años de escolarización. Y los costos por la obesidad y sobrepeso son gastos sanitarios por el tratamiento de enfermedades provocadas por la obesidad y el sobrepeso, como lo son la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Repercusiones al Producto Interno Bruto PIB tomando en cuenta el total de factores. Para Ecuador representa un 4.3% de su PIB, es decir, 4.300 millones de dólares al año. Para México un 2.3%, es decir, 28.800 millones de dólares al año. La desnutrición representa entre 1.5 y 3 veces menos que la carga del sobrepeso. Esto principalmente a que las personas con sobrepeso tienden a mermar su productividad y los que padecen desnutrición en origen son menos productivos. Gastos de la carga económica por enfermedades relacionadas con la obesidad. En Chile representa 0.2% del PIB, es decir, 500 millones de dólares al año, lo que representa un 3.1% de su gasto público. En México representa el 17.5% del gasto público, en Ecuador el 83% del gasto público. Hay una proyección en el estudio que se realiza del 2015 a 2078, en donde Chile alcanzaría un 4.5% del PIB para destinarlo a enfermedades relacionadas con la obesidad. En Ecuador un 24.9%, en México un 138%. Esto representa cargas sustanciales en el sistema sanitario como sobre las familias. Proyección del 2015 al 2078 en relación al costo de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad. En Chile, 1.000 millones de dólares por año. En Ecuador, 3.000 millones de dólares por año. Y en México, 13.000 millones de dólares por año. En la siguiente gráfica podemos observar los dos tipos de malnutrición. Por un lado, de color verde, es la sobrenutrición, que representa el sobrepeso y la obesidad, y del lado izquierdo, de color azul, está la baja nutrición, es un retraso del crecimiento y la pérdida de peso. Ambos impactan de manera significativa socialmente y económicamente. Por su parte, a la mortalidad, morbilidad y educación, además de a la salud y su baja productividad. Abajo podemos observar que México y Ecuador aún tienen problemas de desnutrición. Por lo tanto, se observa que de color verde son los gastos de salud, de color rojo la educación, de color amarillo la productividad y escolarización y de color morado la productividad y mortalidad.
Y del lado derecho, los tres países tienen problemas de sobrepeso y obesidad: México, Ecuador y Chile. De color verde, costo público; de color amarillo, ausentismo; de color rojo, costo de ciudadano; de color morado, mortalidad prematura; y de color azul, gastos. Repercusiones permanentes en salud. La desnutrición es letal. En los últimos 65 años, en México han muerto 2 millones de personas, en Ecuador 300,000. La obesidad y sobrepeso ha causado en México 21 millones de enfermedades no transmisibles, en Chile 3 millones, en Ecuador 1 millón. Cabe señalar que el 95% de estas enfermedades no transmisibles son la diabetes tipo 2 y la hipertensión. Repercusiones en la educación. Algunos efectos que podemos observar son la deserción escolar y la repitencia de cursos. La desnutrición afecta el rendimiento escolar, ya que puede impedir el desarrollo cognitivo y limitar las capacidades de aprendizaje, lo que se traduce en bajo rendimiento, incorporación tardía a la población económicamente activa y abandono de estudios. Datos crudos. En Ecuador, los niños que sufren de desnutrición antes de los 5 años tienen una probabilidad 3 veces menor de terminar la educación primaria en comparación con los niños que no la sufren. En México, los niños que padecen la desnutrición tienen una probabilidad 11 veces menor de completar la educación secundaria respecto a los niños que no la padecen. En Ecuador, el 32% de la repetición de cursos puede atribuirse a la desnutrición y en México el 16%. Obesidad y educación. La evidencia de los efectos de la malnutrición por exceso sobre la educación no son tan concluyentes. La obesidad podría estar correlacionada con una menor asistencia escolar y con una reducción de acumulación de capital humano en la infancia y la adolescencia. En la siguiente gráfica podemos observar el costo total de la doble carga de malnutrición en 2014 en millones de dólares, de acuerdo a los tres países, Ecuador, México y Chile. Y del lado derecho, los costos de la doble carga de malnutrición en 2014 como porcentaje del PIB. De color rojo tenemos la obesidad y de color morado la desnutrición. En las siguientes dos gráficas, del lado izquierdo observamos el costo anual total equivalente a la doble carga de malnutrición de 2015 a 2078, es la proyección que se realizó en el estudio. Los datos están en millones de dólares. De color rojo la obesidad, de color morado la desnutrición y del lado derecho el costo anual total equivalente a la doble carga de malnutrición en porcentajes del PIB. En esta gráfica podemos observar a México y a Ecuador comparando el nivel de escolaridad en el que se quedan los alumnos. De color azul tenemos el primario incompleto, de color verde primario completo, de color morado secundario incompleto y de color amarillo secundario completo. Esto debido a la desnutrición. ¿Cómo afecta la malnutrición a la productividad? La malnutrición puede causar pérdida de productividad de tres maneras principalmente. El potencial educativo no logrado se relaciona a la desnutrición y es el principal contribuyente a los costos de la doble carga. La mortalidad prematura se asocia a ambos tipos de malnutrición y el ausentismo laboral se asocia con el sobrepeso y la obesidad. El potencial educativo desaprovechado es un factor importante en la productividad, ya que limita el potencial de trabajo de por vida. Los niños que sufren de desnutrición tienen más probabilidades de no alcanzar el mismo rendimiento escolar que los que no la sufren, y en consecuencia, cuando tengan edad para incorporarse al mercado laboral, su contribución puede verse limitada. La muerte prematura por malnutrición causa que esas personas no lleguen a formar parte de la población activa debido a la desnutrición o bien que dejen de formar parte de ella en la etapa adulta debido a la obesidad. El ausentismo laboral. Los estudios sobre ausentismo laboral han concluido que los trabajadores con sobrepeso u obesidad faltan más días al año al trabajo por enfermedad, independientemente de su actividad laboral.
El riesgo de ausentismo por enfermedad aumenta con el peso. México y pérdida de productividad. En 2014, México perdió 20.500 millones de dólares debido a pérdida de productividad por desnutrición, 2/3 por el potencial educativo no logrado y 1/3 por la muerte prematura. Esta pérdida asciende a 1.6% del PIB. A su vez, el sobrepeso y la obesidad cuestan al país aproximadamente 900 millones de dólares debido a las muertes prematuras y al absentismo laboral. Ecuador y pérdida de productividad. La pérdida de productividad se relaciona con la desnutrición. Le cuesta al país 2.500 millones de dólares, un 2.5% del PIB. La pérdida de productividad por sobrepeso y obesidad supone un coste para el país de 123 millones de dólares. Chile y pérdida de productividad. En Chile se perdieron aproximadamente 100 millones de dólares por menor productividad en 2014 debido al sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y la obesidad son mucho más costosos en parte porque están aumentando a medida que disminuye la desnutrición y también porque el grupo de población al que afecta son mayores de 19 años, lo que se considera un grupo más numeroso. Implicaciones políticas. Dada la relación entre desnutrición y obesidad, las políticas deben dirigirse a las múltiples causas de malnutrición, acceso a servicios básicos, acceso y consumo de alimentos seguros y nutritivos, actividad física, etc. y diseñar intervenciones orientadas a todo el ciclo de vida. Los gobiernos pueden ayudar mediante políticas claras e incentivos para garantizar un etiquetado de alimento fiable, programa de actividades físicas y programas comunitarios de educación nutricional. Pero, ¿y las empresas? ¿Cómo puede ayudar la industria? La industria de la alimentación tiene la oportunidad de garantizar la producción, disponibilidad y accesibilidad de productos alimentarios más sanos. Está en condiciones de sensibilizar a los clientes sobre las opciones de alimentos saludables, particularmente proporcionando información nutricional clara y fiable. Conclusiones personales. Es un tema de gran relevancia, puesto que podemos observar que no solo la malnutrición afecta en el aspecto de salud, sino que repercute de manera directa a la economía de un país al disminuir su productividad debido a las enfermedades ocasionadas por la obesidad y sobrepeso. La desnutrición a su vez es mortal y ambos casos de malnutrición deben ser una prioridad para los gobiernos en turno, puesto que generan una serie de consecuencias tanto sociales como económicas que repercuten en gran escala, y además se prevé en el estudio que aumenten los problemas relacionados con la malnutrición, ya que el estudio fue proyectado hasta el 2078. Posibles soluciones. Incentivar a la industria a través de mecanismos de control por parte del Estado a fin de poder ofrecer alimentos de mayor calidad nutrimental. Fomentar la educación nutricional en las escuelas a fin de conocer qué alimentos representan una mejor opción, ya que el problema de malnutrición está íntimamente relacionado con la economía. Los gobiernos deberían de ampliar sus programas sociales a fin de erradicar por completo la desnutrición, ya que es mortal. Y establecer políticas educativas de fondo, en el cual contemplen que la desnutrición afecta al rendimiento escolar, ya que se puede impedir el desarrollo cognitivo y limitar las capacidades de aprendizaje, lo que se traduce en bajo rendimiento. No solo preocuparse por la capacitación de los maestros, sino por los alumnos y el contexto en el que se encuentran. Fuentes del trabajo.